Bien, señores, tal y como anunciamos, el canciller don Roberto Álvarez está con nosotros para hablar sobre los temas de la política exterior nuestra, la política exterior dominicana. Así que, canciller, gracias por estar por aquí. Muchas gracias a ustedes, un placer. Lamento no haber venido antes por motivos de fuerza mayor, pero he tenido varios amigos aquí que me han estado invitando desde hace tiempo. Un placer. Bueno, canciller, quisiera empezar con lo que está planteando Kenia, que hubo un compromiso económico. Estados Unidos, por ejemplo, iba a poner 100 millones de dólares, Canadá, etcétera, pero ellos plantean que aún no han recibido los aportes económicos iniciales para ejecutar la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Usted qué informaciones tiene sobre eso? Ninguna adicional más de lo que ha salido en la prensa hasta ahora, de que efectivamente Estados Unidos todavía no ha iniciado el desembolso de los 100 millones de dólares, pues fue Estados Unidos quien se comprometió con ello. Tengo entendido que Canadá también ha hecho una oferta similar, pero de nuevo también no han entregado la plata. Marilena, canciller, ¿con qué recursos contamos luego de agotar ciertas iniciativas diplomáticas para resolver el tema con Haití? Ante lo sucedido esta semana, usted explicó muy bien la cronología de los hechos, emitió un comunicado y está el tema de que ellos nos acusan de provocar también, de invadir territorio de Haití y el doble discurso, que primero el canciller le dice a usted, es inaceptable lo de las manifestaciones de los haitianos en terreno dominicano y luego salen con esa acusación. ¿Cómo podemos resolver eso? Ya ha agotado lo de la ONU, lo de la OEA y todo lo que se ha hecho hasta el momento. Bueno, vamos a separar los temas para hablar de recursos. En cuanto a la fuerza de apoyo a la Policía Nacional Haitiana, pues ese recurso es a través de Naciones Unidas. Y en eso, como fue la pregunta previa, la cuestión la fuerza está siendo armada, de hecho, creada, integrada por diversos países, entre ellos países de CARICOM. Por ejemplo, Jamaica va a enviar 200 efectivos, 180 del ejército y 20 de la policía. Y así sucesivamente varios otros países de CARICOM, como Bahamas, Antigua y Barbuda, y se están buscando otros para llevarlos a 1000, los de CARICOM. También hay otros países más allá, en América del Sur hay varios, y se piensa que también de Asia podrán venir otros. Y países africanos adicionales, tal vez como Senegal, que sería un país importantísimo porque es francófono. Que es lo que no es Kenia, obviamente. Entonces, recursos a nosotros, aparte de la diplomacia, que es obviamente el elemento esencial para nosotros, pues está también la mediación internacional, y en eso estamos en cuanto al canal específicamente, esperando el informe del secretario general de la OEA, ya que no solo vinieron acá, sino efectivamente después los técnicos, la misión viajó a Haití hace ya como una semana más o menos. Hay varios recursos, María Elena. Nosotros no estamos huérfanos en el mundo. Además existe la presión internacional a través de no solo países, sino personalidades. Les puedo decir que a pesar de lo que mucha gente cree, de que hoy en día seguimos siendo como los victimarios de Haití, eso ha cambiado mucho. Hay muchísimos países, primordialmente latinoamericanos, que nos ven ya en otra luz y entienden mucho mejor el problema. También CARICOM. Si no fuese así, no hubiesen estado viniendo los presidentes. Ayer yo estaba recibiendo durante 2 días a la canciller de Jamaica. Y obviamente esto ha sido un tema importante para discutir y explicar la posición dominicana. Va a venir el primer ministro de Jamaica también. Así que nosotros tenemos muchos recursos a nuestra disposición y se entiende bien lo que está ocurriendo en Haití, de que hay un gobierno que está con una precariedad de legitimidad muy grande y que hay que tratar de ampliar la base
los sectores sociales que apoyan al gobierno de Henry en este momento. Pero no quiero seguir porque me voy a extender. Adelante, bien. Bueno, Roberto Álvarez, canciller dominicano. Como nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar con usted, se han acumulado algunas preguntas. Entonces, yo quería hacerlas en bloque y ya, y no pregunto más. Lo primero es, antes de usted ser canciller, ¿cuál era su ocupación? Porque yo tengo casi 20 años en los medios de comunicación y nunca lo había entrevistado. Fue embajador en la OEA. Sí, pero ¿cuál era su trabajo? Su trayectoria. Segundo, dice Alfredo Pacheco que ya lo han invitado 6 veces al Congreso, a la Cámara de Diputados, y que si usted no va, la Cámara va a tomar medidas que las tiene para obligarlo a participar. Sí. Y tercero, ¿qué usted opina sobre las hostilidades de Israel en Gaza después de la provocación de Hamas de octubre? Y la situación con Haití, ¿usted considera que la República Dominicana tiene una política de Estado hacia Haití? Bien. Y si es así, ¿dónde los ciudadanos pueden consultar? ¿Dónde está esa política de Estado que uno la pueda ver y conocer sus fundamentos? Bien, bueno, pues entonces ahí están estas preguntas, canciller. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Antes de ser canciller, bueno, ¿por qué no te mando yo mi currículum vitae para que tú... No, yo es para mí, porque yo lo puedo buscar, es para la audiencia. Yo pensé... Está en la página. No. Pensé que era para tú conocer un poco. No, es por la audiencia, porque... Sí. Mira, no es lo más agradable ponerse a hablar de uno, pero te voy a dar ciertas pinceladas de mi vida. Yo estudié Derecho aquí en la UAS. Después hice una maestría en Relaciones Internacionales en la Escuela Johns Hopkins, en la Escuela de Estudios Avanzados Internacionales de Johns Hopkins. Después hice una maestría en Derecho en Georgetown. Comencé el doctorado en Johns Hopkins. Terminé todo, excepto la tesis, que todavía está pendiente. Eso a grandes rasgos. ¿Se puede conocer el título de la tesis? Va a ser sobre política exterior de República Dominicana. Y a don Roberto me lo presentó en Washington el doctor Leonel Fernández. No era presidente de la República. No era presidente de la República el doctor Leonel Fernández. Te lo presentó el doctor Fernández. ¿En qué año es eso? ¿Pero en qué año es eso? No era presidente de la República. ¿Pero es actual o antes del 96? No, los 90 y algo. Yo no había nacido. No era presidente de la República. Estamos hablando de 94, 95. Okay. Somos una familia, ¿no? Y me lo presentó como uno de los dominicanos más brillantes. Y tuvimos el honor de, en esa oportunidad, de compartir un almuerzo con don Roberto. Estamos hablando 95, por ahí, algo así, en Washington. ¿Todavía usted era de la vanguardia? No, yo no era de la vanguardia. Yo era amigo del presidente. Ya don Julio se había ido forzosamente. Vámonos con la otra pregunta. Nobleza obliga. Sí. Yo lo conocí, o sea, no puedo dejar pasar la oportunidad para decir que yo lo conocí siendo un niño, me lo presentó mi papá, y mi papá siempre me decía... ¿Y don Roberto tan viejo? No le quiero decir viejo, pero yo lo conocí siendo un niño, y mi papá y don Roberto, de ahí la afectividad y la relación familiar de mi familia y don Roberto. Papá siempre consideraba a don Roberto como el joven del servicio exterior y del mundo diplomático más destacado y más joven desde su época de canciller. Así es. Bueno, muchas gracias. Mira, te voy a dar... José, o al público, la audiencia. Yo vengo de una familia de clase media. Mi padre fue el primero en graduarse de una carrera universitaria como abogado. Mi abuelo paterno fue contador, era lo que se hacía perito contador. Yo fui perito contador. Durante 50 años en la Casa Vicini. Mi abuelo materno fue jefe de la policía en 1936 o 37. Cuando se fundó la policía. Creo que fue el tercero. Es decir, mis raíces en República Dominicana van desde un principio, las he rastreado yo hasta principios del siglo XIX. Entonces, mi padre fue una persona muy nacionalista que tuvo que vivir su vida durante una dictadura
y obviamente, como muchos intelectuales, quedó frustrado en parte por ello, pero hizo lo mejor, hizo una vida digna y dejó muy pocos bienes cuando falleció. Yo estudié Derecho siguiendo sus pasos y después entré en la carrera diplomática siendo también muy jovencito, en el 66, con Francisco José Nadal en Rincón, en Cancillería, y hoy en día su nieto es designado por mí el jefe de protocolo, lo cual me dio un enorme placer. Yo trabajé en 1978 por llevar a Antonio Guzmán al poder y apoyé a Peña Gómez. En su momento estaba afuera, pero fue de los momentos más importantes para mí, porque fue la transición democrática dominicana. Posteriormente, en el 93-94, fui de los fundadores de Participación Ciudadana y a raíz de eso quedé vinculado a la institución hasta que llegué a ser su coordinador en el 2012. Y logré celebrar los 20 años de fundación de Participación Dominicana como coordinador en 2013. De ahí me vinculé, vi al candidato Luis Abinader con potencial en su momento, en el 2013-14. En el 14 dejé Participación Ciudadana para poder colaborar con el entonces candidato Luis Abinader, hasta que salió electo presidente. Bueno, pues... Y así me he llevado. Bueno, me preguntó y... No, pero es importante. Y me entusiasmé. No, muy bien. Gracias por la gente le gusta conocer esto. Hay otra pregunta, Israel. No, él la tiene anotada. Antes de ser canciller, eso era la Cámara. Mira, mi despacho recibe solicitudes. Yo no hago las citas, posible hacer las citas directamente para ir a donde me inviten. Las primeras 3 fueron invitaciones para ir a la Cámara, no en la Cámara de Diputados, a una comisión, la Comisión de la Delimitación Fronteriza y la Cámara y la Comisión de Fuerzas Armadas. Primero me invitaron el 5 de octubre, en la cual ya venía el presidente de Surinam al país. Pero así me dijeron, el 5 de octubre. Bueno, está el presidente de Surinam al país, yo tengo que estar al lado del presidente, lamento. Después mandan otra reunión para el 12 de octubre, que es el día en que yo presento en la OEA, en el Consejo Permanente, no la sesión extraordinaria sobre Haití. Bueno, esa es la segunda, son 5, no 6, pero bueno. La tercera, fue para el 7 de noviembre, en la cual ya en esa fecha también tenía el tema de Haití ya candente, y ese día absolutamente, yo lo lamento, pero ¿De lo que está... ¿De octubre? Dijo noviembre. 7 de noviembre. Ahora comienzan ellos desde el 24 para el 7. Okay. Bueno, yo digo, sí, muy bien, pero cuando llega la fecha, la situación en Haití estaba tan candente que yo salir al Congreso, en ese momento cuando yo estaba en contacto con el general Onofre, continuamente con el presidente, tú no puedes ir a la Cámara en un momento dado con ese tipo de situación que está ocurriendo, porque y esas explicaciones se les daban el momento culmine yo hablando con el ministro de Relaciones Exteriores de Haití continuamente para evitar un conflicto. Bueno, y así es lo mismo hasta esta última, que de nuevo este jueves pasado ocurre lo que ocurre, y ya estaba planteada esa reunión, y yo la noche anterior tuve que llamar a Alfredo, no me quiso tomar la llamada. Alfredo Pacheco, usted lo llamó para explicarle, atención. Lo llamé Alfredo Pacheco no le tomó la llamada. Tuve que llamar a su esposa
Y llamó a su esposa Digna. Llamé a Digna y le dije, Digna, por favor, pídele Pacheco, ya chancealo. Pacheco, dale un chance. Llamó hasta Digna Reynoso para que entendiera la situación. Miren cómo anda la comunicación del gobierno. Y al día siguiente, no lo politice, y yo soy amigo del presidente de la Cámara, pero es la realidad. Todos somos amigos. Lo está explicando con mucha razón. Sí. Al día siguiente él llamó al presidente. Todos los turnos lo tenemos falta lo yo tengo, mira, las hostilidades de Gaza y Haití, sí que sí es una política de Estado, claro que hay una política de Estado. La política de Estado, bueno, primero había una política de Estado de acercamiento con el presidente Moïse, y tú viste que hubo el comunicado de 9 puntos que se aprobó en Calibete, y esos eran 9 puntos bastante detallados sobre los cuales se iban a trabajar. Entonces viene el magnicidio el 7 de julio del 21, y entonces ahí hay una transición de varios, en un momento dado, de varios primeros ministros interinos, pero hasta que se estabiliza más o menos Ariel Henry. Pero es que es un gobierno muy frágil, y eso lo sabemos todos. Y cuando tú no tienes un interlocutor válido del otro lado, es muy difícil tú establecer una política de largo plazo. ¿Cómo vamos hoy en día? Nos gustaría reunirnos con Henry para poder entonces revisar los 9 puntos, ver dónde son los más urgentes y eso. Pero ahora mismo él está en formación, ampliando la base de su gobierno, porque la comunidad internacional está ya creyendo de que él realmente no quiere soltar el poder. Hay varios sectores que así piensan. Entonces, es muy difícil de nuevo, salvo en el área internacional, como en Naciones Unidas, todas las resoluciones, las 4 resoluciones que se han aprobado, nosotros hemos sido partícipes de cada paso en su adopción. Así que sí hay una política, pero en relación de la relación bilateral en este momento está... No, tenemos comunicación, pero no se puede dar un lanzamiento. Yo no puedo ir a Haití. No, imposible. ¿Cómo voy a ir a Haití ahora? ¿Y cómo puedes tú tener una relación? Los funcionarios no pueden visitar al país. Bueno, señores, estamos conversando con el canciller don Roberto Álvarez, el canciller dominicano. Nosotros vamos a hacer una pausa. En este orden estamos al regreso. Está Pedro, falta lo de Gaza hoy. Está Nayí, está Manuel, está Virgilio y está Víctor. Entonces, bueno, dice, usted le precisó algo sobre Gaza. Lo de Gaza. ¿Cuál es la posición de República Dominicana frente a las hostilidades en Gaza? Mira, en realidad la posición principal del gobierno dominicano es de lograr hoy en día el acceso humanitario, de asistencia humanitaria a Gaza, y hemos votado en ese sentido varias resoluciones. Hemos apoyado la última de Jordania, pero se está ahora considerando otra nueva. Nosotros lo que queremos es que exista un cese al fuego lo más pronto posible. Israel considera que mientras Hamas no suelte a los rehenes, no van a cesar en sus ataques. Esa parte la puedo entender, es decir, la cuestión, y ojalá que pueda llevarse a una negociación. Esa es la posición dominicana, de que debería haber una negociación para la liberación de los rehenes, y también después para encontrar algún tipo de solución, pero la solución sabemos todos que es la creación de un Estado palestino, que es algo que nosotros... Esa es la posición del gobierno dominicano. República Dominicana, hace eso ha sido invariable. Vamos a hacer una pausa y entonces regresamos con las preguntas que tenemos pendientes. Cambio fuera. Continuamos conversando con el canciller don Roberto Álvarez. Pedro, adelante. Don Roberto, bienvenido al Sol de la Mañana, un placer tenerlo acá. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en el programa Buenos Días RD con María y Ángela Costa cuando estábamos en la campaña en el 2018. 2 preguntas clave, compañeros, amigos, todos quieren que pregunte, pero tengo la agenda ya aquí y el tiempo limitado. Las relaciones
dominico-estadounidenses, así a simple vista, son las más hermosas, las más amigables, las que más fluyen. Pero se me ocurre una pregunta. Un país con tan buenas relaciones, ¿por qué en el periodo gubernamental del presidente Abinader no le han designado un embajador para darle el estatus de país amigo y las relaciones puedan fluir más? Y lo segundo, hay un grupo de ex diplomáticos de carrera que han obtenido sentencias en los tribunales de la República, incluso creo, usted me corregirá, que algunas han adquirido la calidad de los irrevocablemente juzgados, y dicen ellos que la Cancillería en su persona se niega a retribuirle el derecho adquirido dentro de la carrera diplomática. Bien, adelante, canciller. Tómalo. En cuanto a la primera pregunta, yo creo de que no hay duda en la mente de nadie sobre la excelente relación bilateral que tiene República Dominicana con Estados Unidos. Este último viaje que llevó a cabo el presidente Abinader fue con una dimensión única que no tuvo ningún otro de los 11 países invitados. En primer lugar, logró, sin que lo hubiéramos esperado, no estaba planeado, una reunión bilateral de 1 hora y 10 minutos con el presidente Biden, en el cual el presidente Biden estaba al tanto de prácticamente toda la situación, hasta la cuestión, por ejemplo, del arroz, que fue él quien lo planteó. Pues eso, número uno. Número dos, era uno de los 11 países... con el tema de los aranceles. Bueno, después te cuento... Sí. De los que se trató. Voy a tu pregunta. Claro. Segundo, fue uno de los 11 países invitados a la PEP, que es la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica. Fue colocado al lado del presidente Abinader, el de Biden, por el presidente Biden, para la foto presidencial. Y después recibimos el traspaso del mando simbólico en una pieza canadiense que elaboraron para una de las cumbres de las Américas, pues recibimos de manos de Estados Unidos ya el traspaso formal para la próxima cumbre de las Américas. Esas 3 dimensiones no las tuvo ningún otro país. Nosotros éramos, en ese sentido, fuimos distinguidos. Creo que Chile tuvo el mismo trato. Pero okay. Pero adelante. Chile tuvo el mismo trato en el sentido de una reunión bilateral con el presidente, y estuvo también en la de APEP, pero no recibió la traspaso de la Cumbre de las Américas. Y a nosotros fue el primero que recibió. Y entonces, correcto. Entonces, hemos recibido, este año se firmó el acceso a Global Entry, que lo tienen solamente 16 países del mundo. Es decir, que la relación bilateral no pudiera estar en mejor situación. Nos van a criticar como critican a todos los países por muchísimas cosas, y nosotros criticamos a Estados Unidos. Yo anoche ahora, por ejemplo, le escribí a la encargada de negocios acá, preguntándole cuáles han sido sus fuentes para esa alerta migratoria por una manifestación que va a llevarse a cabo ahora el próximo. Yo le dije a ella, yo ni siquiera sabía de que esa manifestación se iba a celebrar. Digo, era tal vez un puntito en el radar, digo, pero ahora, con su comunicado, usted puede estar seguro de que ahora sí todo el mundo lo va a conocer. Y así, cuando hay necesidad de ello, lo hacemos, lo criticamos. República Dominicana es una manzana apetitosa y ha sido guardada en Casa Blanca como un premio político. Así fue el primer embajador designado, era un legislador estatal de Georgia, y fue un premio para una persona muy importante, Stacey Abrams, quien había perdido la gobernatura de Georgia. Y para darle a ella, entre otros, fue designado el señor, cuyo nombre ahora hasta se me escapa, y después lo redesignaron para Bahamas. Eso fue al inicio y estuvo hasta febrero más o menos. Ha habido varios legisladores en Estados Unidos que han querido designar a la persona acá.
Y por el otro lado, la Casa Blanca tenía un nombre de una persona que quería y estuvo debatiendo durante un año prácticamente si le daban un cargo interno de importancia o lo enviaban aquí a República Dominicana. Finalmente decidieron darle el cargo importante en Estados Unidos. Entonces, ha sido por ese motivo. Mientras tanto, nosotros le hemos pedido, yo se lo he dicho 3 veces, al secretario de Estado, al secretario Blinken, le he pedido, por favor, designen un embajador de carrera en República Dominicana. República Dominicana ya, después de 20 años, 2 décadas con embajadores políticos, necesitamos en este momento, nos gustaría tener a un embajador de carrera. Están en eso, pero hay 42 países donde todavía no hay embajadores. A Nancy Pelosi le decían, y como en Italia decían, ¿cómo es posible de que nosotros no tengamos embajador, siendo Nancy Pelosi presidente de la Cámara de Diputados, siendo ella de origen italiano? No hubo embajador de Estados Unidos en Italia por 2 años. Así que es lo único que te puedo decir en eso. Y en cuanto a lo de la carrera, los empleados, voy a hacer lo más corto posible. Sí. La ley del 64, la ley orgánica, no era orgánica, la ley de Cancillería del 64 estableció 10 años, simplemente el requisito 10 años para entrar a la carrera, continuos para entrar a la carrera diplomática. Lo que la gente no entiende es que esa ley fue modificada posteriormente por la ley de función pública, por varias leyes administrativas que la modificaron. Entonces crearon carrera administrativa y dieron un plazo para las personas que habían cumplido los 10 años para hacer la solicitud formal para entrar. Aquellos que lo hicieron lograron entrar. Los que no lo hicieron no lo lograron. No entraban directo. No. Había que hacer el proceso. Había que hacer un proceso. Pero digo que después de que entró la función pública, la ley de función pública, se le dio un plazo para que hicieran esa solicitud. Y ese plazo perimió. Entonces, ha habido sentencias del Tribunal Superior Administrativo en ese sentido, mirando exclusivamente la cuestión de los 10 años. Son sentencias completamente erradas. Nosotros a una de ellas, simbólica de todas las demás, hemos presentado un recurso de revisión al Tribunal Constitucional de una sentencia de casación. Estamos en espera. Mientras tanto, no podemos cumplir ni una ni dos, porque ninguna de ellas tiene realmente, son en su nivel, han adquirido cierta nivel de autoridad, pero no la plena autoridad de cosa juzgada. Todavía. Gracias, Casi. Bien. Sí. Bueno, hay que esperar ese resultado, pero una nueva legislación no le quita derechos adquiridos a un grupo de servidores públicos, no importa la institución del Estado que haya sido. Eso es bastante Porque se complicado. aplicaría retroactividad. Claro, eso es bastante complicado, pero eso lo va a resolver el Tribunal Constitucional. Doctor Roberto Álvarez, nuestra pregunta es la siguiente. Desde la pasada gestión gubernamental del presidente Danilo Medina, se empezó a construir la verja perimetral o muro fronterizo, como se le quiera llamar. En esa ocasión creo que fue por la zona de Elías Piña, Carrizal, se llegaron a construir unos cuantos kilómetros de esta verja. Y desde el principio se ha pensado dejar un espacio a uno y otro lado de esta verja para facilitar el patrullaje militar, para facilitar que los militares dominicanos puedan ir de uno y del otro lado de esta verja o de este muro fronterizo para garantizar, ¿verdad?, que no puedan entrar personas sin la debida autorización a territorio dominicano, ni el contrabando, ni el narcotráfico, ni todos esos males que acechan a cualquier país en una zona fronteriza. En esta semana, esos militares estaban realizando su trabajo de vigilancia de uno y otro lado de la frontera y se produjo un problema con nacionales haitianos que empezaron a decir que los militares dominicanos estaban pasando a territorio haitiano. Estaban pasando a territorio haitiano y hay unas imágenes también donde se puede ver a unos haitianos con un pico
tratando de quitar la señal que marca el borne, por decirlo de alguna manera, que marca el límite fronterizo de la República Dominicana, la pirámide que marca el límite fronterizo entre los dos países, que no es la verja lo que lo marca en este momento realmente. Entonces, un comunicado de las autoridades haitianas prácticamente diciendo que sí, como que los militares dominicanos habrían estado en territorio haitiano. ¿Qué va a hacer el país? ¿Qué va a hacer la República Dominicana? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores para que este tipo de cosas no se sigan repitiendo? Pues continuar el diálogo con las autoridades haitianas, aunque sea un diálogo difícil, pero no hay de otra en este momento, y esperar de que Estados Unidos desembolse este primer envío de $100 millones lo más rápido posible para que lleguen las fuerzas kenianas allá y las otras, porque no vemos hasta que eso ocurra. ¿No hay un interlocutor válido de aquel lado? Bueno, sí, nosotros podemos hablar con el primer ministro Henry. Yo hablo continuamente, lo estaba diciendo, con el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Victor Geneus. Pero no es eso, es la falta de control que todos sabemos que tienen sobre el territorio haitiano. Cuando tú tienes un 70% de las pandillas que controlan Puerto Príncipe, ¿qué capacidad de acción tiene ese gobierno? El número de policías que tienen es un número que ha ido, la mayoría se han estado yendo al exterior. Con este parol que emitió Estados Unidos hace un tiempo atrás, la oficina de pasaportes de Puerto Príncipe ha estado repleta de personas. Es más, le doy un dato. Había vuelos directos, comenzaron vuelos directos desde Puerto Príncipe a Managua en agosto. Los haitianos tampoco necesitan visa para ir a Nicaragua. Eran un vuelo a la semana al principio. Llegaron hace como un mes y medio a hacer 15 vuelos diarios desde Puerto Príncipe a Managua. En un plazo como de 3 meses fueron 45,000 personas, wow. 45,000 haitianos, wow, a través de ese punto. ¿Y por qué para allá? No, está bien. Escúchame, que no tenemos tiempo para muchos detalles. Señor, adelante. Para concluir la pregunta. Señor canciller, agradecerle. No, para que concluya con la pregunta. Sí. La cuestión es que no solo es el patrullaje el motivo de la construcción del muro en ese punto. Es imposible colocarlo sobre el punto fronterizo en sí, es imposible porque cambia demasiado, ¿no? Su trayectorio, y entonces por eso tiene que ser en algún punto también hacia adentro para poderlo hacerlo lineal. Y por los motivos que tú señalaste, contrabando, narcotráfico, etcétera, no solamente el flujo. Es más, ese es el motivo principal por el cual Haití se quejaba, y Haití estaba a favor de que se construyera el muro. Por lo menos el presidente Moïse estaba totalmente a favor, porque ellos alegan que pierden de 400 a 500 millones de dólares en aranceles que dejan de cobrar por los puntos, por el contrabando. Pero bueno, nosotros vamos a continuar patrullando. Ahora, en este momento, obviamente, la prudencia dicta de que se espere un momento hasta que hayan bajado las tensiones actuales, ¿no? No queremos provocar de manera alguna, eso es innecesario. Nosotros sabemos, nuestras Fuerzas Armadas son muy respetuosas, saben muy bien dónde está la línea fronteriza dominicana y no han violado en ningún momento el territorio haitiano. No lo vamos a hacer, pero tampoco vamos a permitir que los haitianos lo hagan. Manuel. Señor canciller, agradecerle que esté aquí con nosotros, es un placer. Mire, ya no voy a volver a preguntarle, quiero hacer 3 preguntas rápidamente. Rápidamente. Esto es YouTube. Nos vemos el lunes, Julio. Vacaciones tempranas. Señor canciller, primero preguntarle, ¿verdad? Usted sabe que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han diseñado unas estrategias, su alianza global europea y ahora la APEC, ¿verdad?, de Estados Unidos. ¿Entiende República Dominicana el contexto en el que esto se está dando y ha diseñado una estrategia para sacarle provecho a esta nueva alianza desde el punto de vista geopolítico? Eso es lo primero.
Segundo, señor canciller, yo he estado apoyando abiertamente todas las medidas que ha tomado el gobierno respecto al tema haitiano. Ahora, he mostrado una inquietud respecto a que nos hemos limitado solamente a pedir una fuerza multinacional para allí, cuando sabemos que esto va a continuar, estos problemas. ¿Por qué República Dominicana se ha quedado allí y no ha estado pidiendo en aguas internacionales lo que yo he denominado un mini plan Marshall del siglo XXI para ese territorio, que es lo que necesita? Y tercero, señor canciller, saber si es verdad, me dicen que usted aspira a desarrollar un proyecto de cara hacia el futuro, si usted aspira a convertirse en alto comisionado de las Naciones Unidas. Tengo esa información, si es cierto eso, me gustaría saber. Bueno, tendría que preguntarte sobre alto comisionado de qué área. De derechos humanos, allá estaba doña Michelle Bachelet ahí. Que está... De derechos humanos, ok. Mira, sí, estamos plenamente conscientes del aspecto APEP. Es más, yo te voy a decir, yo creo que con toda humildad, nosotros hemos logrado la creación de APEP. ¿Cómo? A través de la creación de la ADD, la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que es con Costa Rica, Panamá y Ecuador. Eso cautivó en Estados Unidos, de hecho, la imaginación de que 4 países, y de hecho, esto es algo muy poco conocido. Entre los 4 países, si sumamos las exportaciones de nuestros 4 países a Estados Unidos y fuéramos un solo país, seríamos el tercer socio comercial de Estados Unidos, estos 4 países de la ADD. Solo después de México y Brasil seríamos nosotros, con 37 millones de habitantes. Per cápita seríamos posiblemente el más alto. Entonces, tenemos muchos aspectos en común en nuestros gobiernos: economías abiertas, democracias, respetuosas de derechos humanos, con las fallas que tenemos, obviamente. Eso cautivó a Estados Unidos de una manera tal que en septiembre del año pasado firmamos con el Departamento de Estado un memorándum de entendimiento mediante el cual Estados Unidos decidió llevar a cabo un análisis de las cadenas de suministro de nuestros países y entender, para ver cómo podíamos nosotros vincularnos a las cadenas estratégicas de Estados Unidos. Ese estudio recientemente se acaba de publicar. Bueno, me iría por demasiado cuestiones secundarias, pero eso yo creo que ayudó a que Estados Unidos lanzara la PEP en Los Ángeles el año pasado. Estamos sumamente conscientes, y no solamente de la PEP, sino de que el liderazgo regional del presidente Abinader hoy en día en ese sentido se está mostrando cada día más. Ustedes ven, por ejemplo, en México tiene un presidente que aparentemente no tiene el mismo interés en las relaciones internacionales. Él no fue a Washington. Hay muchos otros países, Perú, ustedes saben lo que está ocurriendo en Perú, en Ecuador una transición, etcétera. El presidente Abinader tiene un liderazgo firme, sólido en este momento. Así que sí, plenamente consciente de la geopolítica en cuanto a la PEP, y si tú quieres, con muchísimo gusto lo podemos hablar más eso en detalle. Es claro que se necesita un plan Marshall, pero este no es el momento para ello. Tú no puedes estar... ¿Quién va a poner hoy en día un centavo y decir, sí, mira, si vemos la diferencia, la dificultad para conseguir los 100 millones de dólares para la fuerza multinacional, cómo vamos hoy en día a comenzar a hacer esa campaña? Sí, tienes toda la razón, pero no es oportuno en este momento. Y tercero, alto comisionado, bueno, la primera vez que lo escucho. Muchas gracias, Manuel. Yo no sé si es por valoración o es para sacarme de Cancillería, ¿no? Canciller, placer tenerlo aquí. Gracias por venir a Sol de la Mañana. República Dominicana ha tenido avances económicos significativos en los últimos años. Lo que nos catalogan como un país en desarrollo, con muchas mejores oportunidades que las que teníamos en República Dominicana hace 30, 40 años. No es la República Dominicana de los 80 ni los 90. El pasaporte dominicano presenta limitaciones para viajar a muchos países. Y la pregunta que mucha gente en la diáspora nos hace y mucha gente hace en República Dominicana:
¿qué tantos esfuerzos hemos podido lograr para que nuestro pasaporte sea más poderoso? Menos visado es la pregunta. ¿Qué tanto pudiéramos avanzar? Han hablado de esfuerzos con Europa para que el pasaporte dominicano pueda entrar a Europa, como lo hace Colombia, como lo hacen algunos países que presentan dificultades económicas diferentes e inclusive más pronunciadas que la República Dominicana. ¿Qué usted opina de eso? ¿Qué se ha podido hacer, canciller? Muchas gracias por esa pregunta muy importante. Bueno, todas son importantes, pero esa me permite decir, en primer lugar, que nuestro pasaporte no había recibido el valor debido en el pasado de parte de las autoridades. ¿A qué me refiero? Voy a comenzar con los pasaportes de categoría. Hay una ley, un decreto, creo que del 83, en la cual le da al Ejecutivo la facultad de, en casos extraordinarios, otorgar un pasaporte de categoría diplomático u oficial a una persona que no está en el listado de ese decreto de quienes tienen derecho a ese pasaporte. Bueno, esa excepcionalidad fue la tronera, la brecha para dar en este país pasaportes diplomáticos a tutti mundi que fuera donde el presidente y le solicitara un pasaporte diplomático. No porque fulanito, mira cómo ha descollado en el béisbol, o mira fulanito en la música, etcétera, etcétera. Relajaron el empresarios o lo que sea, relajaron el pasaporte de una manera tal, y todos los países lo saben, que eso llevó al punto tal que hoy en día todavía hay países, esto es indignante, hay países que todavía nos exigen visa para los pasaportes diplomáticos, pero no solamente cualquier pasaporte diplomático, hasta para el presidente de la República. Diablo, cuando íbamos a la COP26 en Escocia, tuvimos que mandar los pasaportes, todos los del presidente y el mío, a, no sé si es a Nueva York, donde es que tienen el consulado para la emisión de las visas. ¿Usted se imagina eso? Pero eso es una vergüenza. Entonces, una debilidad institucional. Y recordarán que tal vez en un momento dado, hace mucho tiempo atrás, como 20 años atrás, apareció un hermano de Kim Jong-un en Japón. Iba para Disneylandia, con un pasaporte diplomático dominicano. Sí. Bueno, se lo vendieron. Sí. Entonces, y los pasaportes ordinarios, ¿qué les puedo decir? También. Bueno, pero por el otro lado, ninguno, ni diplomático, ni oficial, ni ordinario, son pasaportes biométricos. No, todavía tenemos pasaportes biométricos cuando muchos de esos paisitos todavía en Centroamérica sí lo tienen. Entonces, ese es uno de los requisitos para poder acceder al espacio Schengen. Para comenzar, si tú no tienes un pasaporte biométrico, no califica. Olvídate de comenzar a pensar en las otras, en los otros elementos que tienes que cumplir. En eso ya el presidente está ahora, y bueno, en cuanto a los pasaportes de categoría, bueno, todos los pasaportes diplomáticos, incluyendo el mío, le pusimos una leyenda que dice: este pasaporte es válido solo para viajes oficiales. Víctor, y concluimos. Y con eso, pues logramos categorizar ante el mundo mejor nuestro pasaporte, valorar. Estamos en ese proceso ahora de recobrar ese tipo, de recuperar ese tipo de prestigio que es necesario para que después entonces tú comiences a negociar con los países que te interesan la eliminación del visado, claro. Perfecto, porque recuerda que el otro día no había libretas. Exacto, ya tiene que resolver primero. Ahora hay libretas. Es otra cosa, Nayib. Don Roberto, muchas gracias por aceptar la invitación que había sido pospuesta varias veces. Señor Canciller, dos temas puntuales. Primero, antes era la Guerra Fría con la amenaza nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Perdón, Víctor, hoy cumple 33 años la caída del muro de Berlín. Fue un día como hoy en el 89. A eso iba, precisamente por ahí me iba. Antes era la amenaza de la guerra nuclear, la Guerra Fría entre Estados Unidos, dos bloques, Estados Unidos y Rusia. Hoy es la guerra comercial
con dos bloques, Estados Unidos y China. ¿Cómo evalúa la política de República Dominicana en cuanto a esas dos grandes potencias y la guerra comercial entre el bloque de China, más después del presidente Danilo Medina en el gobierno pasado, establecer relaciones diplomáticas por primera vez en la historia entre República Dominicana y China? ¿Cómo se ve eso en Washington y si se conversó ahora en la visita del presidente Abinader? Y el segundo punto, usted habló de Global Entry y el pre-clearance. Nosotros tuvimos una oportunidad que perdimos porque Estados Unidos ofreció en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana el pre-clearance con el Global Entry para que se pasaran por ahí como si fueran ya sin hacer aduanas, como ciudadanos con una categoría especial. Sin embargo, eso se perdió, esos equipos se fueron a Jamaica. ¿Existe la posibilidad de retomar y en qué está ese tema de aprovechar esa oportunidad del pre-clearance con Global Entry? Sí, mira, en cuanto al aspecto del conflicto entre China y Estados Unidos, lo tenemos claro, de que tenemos relaciones con ambos países, relaciones de amistad con ambos países, pero como dijo el presidente Abinader en su en su discurso de toma de posesión, tenemos una relación estratégica con Estados Unidos por motivos que no es necesario explicar aquí en este momento. Eso quiere decir que hay obviamente una relación mucho más fluida con Estados Unidos por la cantidad de dominicanos que hay allá, remesas, etcétera. Pero nosotros estamos ahora desarrollando una relación seria. Tenemos apenas 5 años de esa relación, como señalaste, y por lo tanto va bien. Y China ha jugado un papel muy importante para nosotros en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en relación a Haití, a pesar de que Haití solo reconoce a Taiwán, no reconoce a la República Popular China. Y los chinos estaban realmente, y así me lo manifestaron, muy molestos con los haitianos, con el gobierno haitiano, porque ahí fallecieron 8 o 9 policías chinos que estaban como parte de la MINUSTA. Y decían cómo es posible de que el gobierno haitiano no reconozca ese papel que nosotros tuvimos y anden en los foros internacionales promoviendo a Taiwán. Julio Martínez Pozo en su momento informó que usted y su equipo se emplearon a fondo para que ni Rusia ni China vetaran la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, eso ha sido un trabajo, por lo tanto, yendo a la cuestión china, sí entendemos bien la geopolítica y eso ha sido parte de nuestra labor diplomática, la cual la labor diplomática muchas veces no se hace públicamente. Pero sí lo tenemos, pero el problema actual no es una guerra solo comercial, el problema actual es una potencial guerra nuclear. Ese es el drama que estamos enfrentando. Bueno, a ver, todos sabemos de las amenazas que ha hecho Rusia en la guerra con Ucrania. Y lo de Irán. Eso es algo inédito. Viajó hace 2 semanas con el maletín nuclear Putin. Sí. Eso es algo inédito. Nosotros nunca habíamos enfrentado una situación de esa naturaleza. Ni China ni la Unión Soviética. En su momento, habían tensiones, pero nunca decían, bueno, voy a apretar el botón. Pero y ahora mismo también hay otros países que antes no eran actores a nivel internacional con armas nucleares, pero ahora tenemos a Corea del Norte. Hay unas tensiones terribles entre Pakistán y la India. Y pero ese es otro tema que lamentablemente las Naciones Unidas nunca fue Israel-Irán. Ese es otro. Y la segunda pregunta de Global Entry Explicker son muy diferentes. Global Entry es un programa para acceder a Estados Unidos de una manera rápida. De hecho, es mucho más rápido utilizar Global Entry que un pasaporte diplomático. Pues si tú tienes un pasaporte diplomático, de todas formas tú tienes que ir a hacer una fila. Pero Global Entry, tú te vas directamente al kiosco y ahí tú resuelves con la mano y por ahí entraste. Pre-clearance es un concepto diferente en el aeropuerto. Es que una vez que tú pasas, hay seguridad, y seguridad está en manos de Estados Unidos en ese punto. Bueno, conjuntamente con lo que querían hacer en Punta Cana. En Punta Cana. Sí. Eso sería un gran éxito para nosotros. Claro. El tema es que Estados Unidos, por ley del Congreso de Estados Unidos, requiere
que un país que se va a beneficiar de ello tiene que cumplir con la Convención sobre Refugiados de 1951 de Naciones Unidas y el Protocolo de 1967. Y eso tiene ciertas implicaciones. Ya aquí en República Dominicana no se puede hablar de refugiado, es una mala palabra. Sí, tienen miedo, están llenos de miedo. Refugiado es hay toda una serie de requisitos para que una persona pueda recibir esa condición. Entonces, aquí han habido como no recuerdo cuál es el número actual, si son 20 o 30 personas que tienen la categoría de refugiados. Nos estamos perdiendo esa gran oportunidad. Y no hay por esa en ellos un solo haitiano. Eso es... Sí. Bueno, esos son los vinchos. No, señores, agradecer al ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Álvarez, esta conversación excelente.